¿Qué tal? ¿Cómo está Leonel? Hola Valentina, ¿cómo está Sánchez? Muy bien, chicos, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Kiara. Muy bien, chicos, la semana pasada nosotros habíamos estado trabajando en las campañas de Napoleón Bonaparte, ¿te acuerdas? Sí, habíamos visto el imperio napoleónico y habíamos estado hablando de varios puntos, pero quiero que me digas tú, y dime, ¿en dónde nos quedamos? A ver, nosotros hicimos la campaña de, ¿quién? De Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, ya no te acuerdas, ya. Hicimos la campaña de Rusia, no sé si te acuerdas. ¿Por qué Napoleón entró a Rusia, te acuerdas? ¿Por qué, por qué, por qué? Claro, en la batalla de Moscova, muy bien, Sánchez. Muy bien, Lisset, pero ¿por qué? Porque Rusia había desobedecido, recuerda, el bloqueo económico continental. ¿Te acuerdas que había establecido Napoleón? Y tras esto, Napoleón lanzó su campaña a Rusia. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Esa campaña fue un éxito o un fracaso? A ver, dime, ¿esa batalla fue un éxito o un fracaso? Acuérdate de tu relación pasada, éxito o fracaso. Así es, fracaso, obviamente. Esto fue un fracaso. Así es. Factores, la táctica de la tierra quemada, el frío invierno ruso, no te olvides, todo eso terminó generando un fracaso. Así es, Silvia, así es, Lisette, muy bien. Ahora nos vamos a ver la séptima, no, la sexta. Esa es la quinta, nos tocaría ahora ver la sexta coalición. Profe, ¿qué pasó? Después del fracaso en Rusia, Napoleón volvió para enfrentar una última batalla, la llamada batalla de Leipzig. Así es, la batalla de Leipzig, o también conocida como la batalla de las naciones. Así es, la llamada batalla de Leipzig o la batalla de las naciones. Es importante entender que aquí el ejército de Napoleón, el ejército francés, al mando de Napoleón, se enfrentó a una coalición de estados, a una gran cantidad de estados, entre ellos Inglaterra, ¿sí? ¿Te acuerdas las coaliciones? Rusia, ¿te acuerdas? Austria, ¿te acuerdas? Rusia, ¿sí? Ahora entiendes por qué se llama batalla de las naciones, ¿verdad? Ahora entiendes. Y la alianza de estos estados, ¿sí? La alianza de esos estados, uh -huh, es lo mismo, Esther. Las coaliciones vienen a ser lo mismo. Las coaliciones son la alianza entre Rusia y Prusia, financiadas por los ingleses. Así es, viene a ser lo mismo por eso. Y claro, esta alianza, al final militar entre varios estados, terminó derrotando a quien, a Napoleón. Así es, así es, así es. Muy bien, excelente. Profe, y tras esto, ¿qué pasó con Napoleón? Bueno, tras esto Napoleón sufre su primera caída. Se produce la primera caída de Napoleón. Profe, ¿primera caída de quién? De Napoleón. Y Napoleón, después de perder en la batalla de las naciones, recuerda, Napoleón es exiliado a una isla. ¿Cómo se llama esa isla? La isla de Elba, no te olvides. La isla de Elba. Y damos paso a un nuevo periodo de la historia. ¿Cómo se va a llamar a esta etapa? A esta etapa de la historia se le conoce con el nombre de la restauración. Así es, la restauración. Ojo con esto, restauración. ¿Ya? Ahora, quiero que por favor te concentres y me digas, mira, entre 1815 y 1830 se desarrolló este periodo conocido como la Restauración.
Por ahí te pueden preguntar, por ahí, por ejemplo, te podrían preguntar lo siguiente, mira, te podrían preguntar qué viene a ser la restauración, cuál es el concepto que le debemos colocar en este tema, llamada restauración. ¿Qué podemos decir, muchachos? Que fue un periodo, vamos a poner por aquí, un periodo potencias europeas, entre paréntesis vamos a poner monarquías absolutistas, ojo con esto, entre paréntesis, las monarquías absolutistas, a ver, un ratito, disculpe, estoy viendo en la pantalla, no me deja leer, hay una pantalla encima, gracias, dice, a ver, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? A ver, chicos, ¿el audio está fallando? No me digas, ¿no me escuchan? A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Ah, ok, muy bien. ¿Qué habrá pasado? Muy bien, ya, a ver, muy bien, sigamos avanzando, chicos. Ya, muy bien. Como les decía, ¿no? Después de esa batalla de Lacy, empieza una etapa conocida como la restauración. Es un periodo donde las potencias europeas, principalmente las monarquías absolutistas, ¿ya? Las monarquías absolutistas buscaron, ¿qué cosa? Buscaron, buscaron eh, restaurar, restaurar el antiguo régimen, el antiguo régimen. Recuerden que el antiguo régimen, chicos, hace alusión al absolutismo, al feudalismo y también, muchachos, recuerda al poder de la iglesia. Buscaron restaurar el antiguo régimen. Entre paréntesis, vamos a poner lo más importante. Buscaron restaurar el absolutismo en Europa bajo un principio, bajo el principio de legitimidad. Eso es importante, bajo el principio de legitimidad. No te vayas a olvidar. Profe, ¿y qué decía el principio de legitimidad? Que quién debería ser el legítimo gobernante de un Estado. Obviamente aquel a quien Dios lo eligió para gobernar. ¿Quién? Un rey. Así es, un rey. Así es. Y usted dice, profe, ¿qué quiere decir que en la segunda, tercera y así se refiere en la intervención? Obvio, Esther, cuando hablamos de primera, segunda, tercera, todas las colisiones vienen a ser la llegada o el ataque de estos estados hacia Francia. Así es. Muy bien. Y ahora nos vamos a hablar de otro punto. Vamos a hablar de otro punto. Nos vamos a hablar de lo siguiente. Te explico. Una vez que Napoleón fue derrotado, los países enemigos de Napoleón decidieron reunirse en un congreso. Profe, ¿en qué congreso? En el llamado Congreso de qué? De Viena. Ojo, ¿Congreso de qué? De Viena. Viena es la capital de qué país, muchachos? Viena es la capital de Austria. No te vayas a olvidar, ¿ah? Y en esta reunión, mejor voy a poner, para que no te confundas, mira, voy a poner, es una reunión de qué? Reunión de Inglaterra, así es, de Austria, y en Austria hay un personaje que va a ser el que dirige esta reunión. ¿Quién, profe? El canciller Metternich. Metternich. ¿Ya? También participan los representantes de qué país, o de qué países. Representante de Prusia, representante de Rusia, no te olvides,
¿Ya? En Rusia tenemos al zar. ¿Recuerdas a qué llamábamos zar? Al emperador, ¿no? El zar Alejandro I, no te olvides, de la familia Romanov. Ese es el nombre de la familia que está en el trono de Rusia desde casi, ¿no? Una buena cantidad de siglos, casi 2 siglos. Por otro lado, debemos también tener en cuenta que también está Francia, ¿sí, profe? Sí. También hay un representante francés. Profe, ¿y quién es ese representante francés? Ese representante francés, muchachos, viene a ser, ojo, ese representante francés viene a ser un ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro, vamos a poner por aquí, de Relaciones Exteriores, llamado Talleyrand. Talleyrand. Incluso existen caricaturas sobre el Congreso de Viena, muchachos. Y hay una caricatura muy conocida, cuando tú lo buscas en internet, por ejemplo, hay una caricatura donde aparecen todos reunidos en una mesa. Incluso Napoleón está a un costado viendo lo que hace, ¿no? Y tienen el mapa de Europa y están dividiéndose, están repartiéndose el mapa de Europa. Y debajo de la mesa aparece Talleyrand, escondido, y tiene el retrato del nuevo rey de Francia, ¿sí? Sí, una vez que Napoleón ha caído, alguien tenía que asumir el gobierno en Francia. Y ese personaje fue el rey Luis XVIII. Luis XVIII. ¿Ya? Pero antes de esto, miren por aquí, antes de esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Mira, te pueden preguntar a ti, ¿no? Sobre los acuerdos que se toman en el Congreso de Viena. Esto es una fija, muchachos. Y si te preguntan acerca de acuerdos en el Congreso de Viena, podríamos decir lo siguiente. Primer acuerdo, ¿cuál es? Se restauró el absolutismo, Borbón, Borbón, la familia Borbón, pero ¿dónde, profe? En Austria, ojo, en Austria, no, ¿dónde? ¿Dónde? En Francia. Te dije, ¿cómo se va a llamar el nuevo rey de Francia? Luis XVIII. Él va a ser ahora el nuevo monarca. Así es, profe. Y aparte de esto, muy bien, Lisette. Claro, también se va a restaurar el absolutismo en España. En España, sí, en España, muchachos. ¿Te acuerdas que Napoleón Bonaparte había capturado, había apresado incluso al joven rey de España de ese tiempo? ¿Te acuerdas? Y había colocado a su hermano en el trono, a José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas. ¿Ya? ¿Cómo se llama ahora el rey de España? ¿Cómo se llama? Ha sido liberado. Una vez que Napoleón ha sido vencido, liberan ¿a quién? A Fernando VII. No te vayas a olvidar. Se termina liberando a Fernando VII. Así es, importante personaje. Ahora, por otro lado, muchachos, podríamos también hablar de el cambio que existe en el mapa de Europa. Así que vamos a poner aquí, se reformó el mapa europeo. Así es, el mapa de Europa. Y el mapa del continente europeo va a ser reformado. Así es. Y si te preguntan qué pasó con los territorios, por ejemplo, vamos a hablar del primero, vamos a hablar de Francia. Tú debes saber que desde los tiempos de la Revolución y también durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, ¿qué había pasado? Francia cada vez se había ido, ¿qué cosa? Se había ido expandiendo. Francia había expandido sus dominios.
Pero ahora que Napoleón ha sido derrotado, chicos, los países vencedores, enemigos de Francia, ¿qué van a pedir? Le van a pedir que se termine, ¿qué cosa? Devolviendo esos territorios a los antiguos dueños. Entonces, Francia, ¿qué hizo? Francia retornó, no te olvides, retornó a sus antiguas fronteras. Sí, Francia retorna a sus antiguas fronteras. Pero eso significa que todos los territorios que Francia había conquistado, papá, ahora serán devueltos a los países a quien Francia inicialmente les ha quitado. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con el caso de Polonia? Polonia fue dividida, muchachos. Y sí, Polonia fue dividida entre Prusia y Rusia. ¿Qué? Sí, Prusia se quedaría con qué parte de Polonia. A ver, ¿con qué parte de Polonia? Prusia se quedaría con la zona de Polonia, Polonia occidental. Ojo, Polonia occidental pasa a manos de quién? De Prusia, así es. Y el otro país que se queda con territorio de Polonia sería el país más grande del mundo. Dime cuál es ese país. Rusia. Rusia se queda con la otra zona de Polonia. Profe, o sea, con Polonia, sí, con Polonia oriental. Esto quiero que por favor te concentres, quiero que eleves tu guía al máximo, Saiyajin. Es algo que tienes que tener siempre presente. Ahora, quiero que me digas también qué pasó, por ejemplo, con el caso de Bélgica. Bélgica, Bélgica pasó a integrar el llamado reino de los Países Bajos. ¿Qué? Sí, Bélgica pasó a integrar el reino de los Países Bajos. Segunda pregunta, chicos, hoy en día a veces comúnmente no se le llama Países Bajos. ¿Qué nombre se le pone? A ver, ayúdame, ya que te veo muy silencioso, muy silenciosa. Ya no estás participando, vamos, dime. Tu silencio me mata, ¿ah? Muy bien, claro, muy bien, excelente, Valentina. Muy bien, Kiara, claro, principalmente Holanda. Así es, muy bien. Oye, profe, una pregunta, ¿qué más pasó? Mira, no sé si te acuerdas que antes existía el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿te acuerdas? El CIR. Pero Napoleón eliminó, disolvió el CIR, muchachos. Napoleón disuelve el CIR, así es, sí, muy bien Silvia, disuelve el CIR y crea la llamada Confederación del Rin, un grupo de estados absolutistas, monárquicos, aliados a quién? Aliados a quién? Aliados a Napoleón. ¿Qué crees? En la, en la llamada, en el llamado Congreso de Viena, la Confederación del Rin que había creado Napoleón, la Confederación del Rin, fue disuelta, fue reemplazada por la Confederación Germánica. Así es, vamos a poner por aquí, por la llamada Confederación Germánica. Profe, Germánica, así es, fue reemplazada por la Confederación Germánica. Así es. Profe, y si te preguntan a ti, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de Austria? Recordarás que Austria es un estado enemigo de Francia, ¿verdad? Austria es un país enemigo de Francia. Y Austria controló qué territorios. Austria controló, no te vayas a olvidar, que controló el norte de Italia. Ojo, norte de Italia.
No sé si tú has escuchado el reino de Veneto o Venecia. ¿Has escuchado o no? Bueno, tu silencio me mata. Me sigue matando tu silencio. Muy bien, etcétera. Muy bien, excelente, Lisette. Muy bien, excelente. Y mira esta chichita, mira este datito. Pobre que se te olvide, chichita. Mira, también controló, ¿qué cosa? Controló los Balcanes, la península de los Balcanes. Y también Austria va a controlar la Confederación Germánica. ¿Germánica, profe? Sí. La pregunta es, ¿cuántos estados integraban la Confederación Germánica? 39 estados. Con el tiempo, esos 39 estados, de esos 39, 38 van a ¿qué? Van a unirse y van a crear un país. Profe, ¿qué país? Alemania. Así es, así es, así es. Sí, no te vayas a olvidar, de estos 39, 38 se van a unir y van a crear un país. ¿Cómo se llama ese país, profe? Alemania. Acuérdate de eso. Acuérdate de ese dato que es sumamente importante. ¿Ya? No vueles. Chicos, ¿hasta ahí estamos vivos o no? ¿Sí? Ok, ok, muy bien. ¿Sí? Ya terminó la carnicería, ya no voy a seguir porque... ¿Ya? Muy bien. Ya, claro, Sánchez. Austria va a tener injerencia, control sobre el norte de Italia, sobre los Balcanes, donde vivían los griegos, pero también sobre la Confederación Germánica. Acá está, mira, la Confederación Germánica se creó aquí, cuando se eliminó la Confederación de los Ring. Y eran 39 estados. Con el tiempo, esos 39 estados, con el tiempo, 38 de esos 39 estados van a unirse y van a crear Alemania. ¿Y cuál va a ser el estado que no va a aceptar esa unificación? Austria. ¿Ya? No se vayan a olvidar de esto. ¿Ya? Ahora, vamos a otro punto que también es importante. Mientras todo esto está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con Napoleón? ¿Dónde estaba Napoleón, muchachos? Dímelo. ¿Dónde estaba Napoleón? Dime, ¿dónde? Profe, Napoleón. Napoleón estaba en Elba, profe, en la isla de Elba. No, yo no estaba. Lo fui a buscar y Napoleón no está en Elba, chicos. Profe, ¿qué? Napoleón ha escapado de Elba. Napoleón quiere recuperar su imperio, muchachos, y está llegando a Francia. El rey Luis XVIII ordena a su ejército disparar contra Napoleón si él pisa suelo francés. Napoleón encara a los militares y le dice, si son tan valientes, ¿por qué no me matan de una vez? ¿Y tú crees que estos militares dispararon a Napoleón? ¿Tú crees que le dispararon? No. El que estaba al mando, que hizo? Soltó su fusil y se puso a llorar ante Napoleón, pidiéndole perdón, porque este ejército que lo apuntaba era el ejército que Napoleón meses atrás había dirigido contra sus enemigos de Europa. Imagínate. A Napoleón lo levantaron en hombros y dijeron Napoleón emperador, y Napoleón volvía así al gobierno de Francia. Luis XVIII hacía sus maletas y se iba de Francia a Londres, huyendo. ¿Cómo se llama este corto regreso de Napoleón al poder? A eso se le conoce como el imperio de los 100 días. De los 100 días. Ojo, el llamado imperio de los 100 días de Napoleón. Todo esto, para que no vueles, todo esto se dio en 1815. Todo esto se dio en el año de 1815. Ahora, la pregunta es, ¿para qué volvió Napoleón al poder? Profe, para recuperar el gobierno, pero también para qué? Para vengarse, también para vengarse. Y aquí debemos tener en cuenta nosotros que podemos tener la séptima, ¿qué? La séptima coalición. Esta es la llamada séptima coalición. Pregunta por 1.000.000 de intis. Mira, si yo te hablo de la séptima coalición, hay una última batalla, niños, niñas, niñes,
¿Cómo se llama esa batalla? Dime, Tiffany, Anabel, Brittany, Kimberly, tú que Freddy, Jason y tú también dime. Muy bien, excelente, Lisette, muy bien, Rick. Vamos, estamos hablando de la batalla de Waterloo. Así es, Waterloo, así es. La batalla de Waterloo. Profe, ¿esto se dio en qué territorio? En Bélgica. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí, Francia, al mando de Napoleón, enfrentan a una poderosa coalición conformada por RAP, ¿te acuerdas? Rusia, Austria, Prusia, se unen a este grupo Bélgica e Inglaterra, así es, e Inglaterra. El general al mando de las tropas inglesas y de toda esta coalición fue el general inglés llamado Wellington. Wellington, personaje que pasaría a la historia. ¿Por qué, profe? ¿Porque fue valiente en encarar a Napoleón? No, porque logró vencer al Chato, digo a Napoleón. Así es, logró vencer a Napoleón. Y es así como Waterloo se convierte en un nuevo fracaso militar para Napoleón. Profe, una pregunta. ¿Esta sería la primera o la segunda caída de Napoleón? La segunda caída. No te vayas a olvidar. Si te preguntan a ti a qué isla lo enviaron a Napoleón, podemos poner por aquí, Napoleón fue enviado a dónde. A ver, Napoleón fue encarcelado. ¿En qué isla? Dime, encarcelado en la isla de Santa Elena. Ojo, en la isla de Santa Elena. En la isla de Santa Elena. Es algo que debemos nosotros tener siempre en cuenta. ¿Ya? Profe, ¿eso sería la segunda caída de Napoleón? Sí. ¿Quién regresó a gobernar Francia? ¿Te acuerdas quién había escapado cuando Napoleón volvió? ¿Quién? Coméntame, ¿quién? Luis, ¿qué? Luis, hay un montón de Luis. ¿De quién estás hablando? ¿De Luis? Muy bien, ok, Lisette, muy bien. Esther, entiendo, muy bien, claro. Luis 18, muy bien, excelente. Claro, Luis 18, pues chichita, oh, claro, pero tienes que conocer los nombres. Mientras tanto, los países enemigos de Napoleón nuevamente se reúnen, ¿no? Estas monarquías absolutistas para crear algo, muy bien Amalia, muy bien Sánchez, algo que llamaremos nosotros como la Santa Alianza. No te vayas a olvidar, ¿eh? Aquí tenemos nosotros la famosa Santa Alianza. ¿Ya? Mira por aquí. Cuando yo te hablo de la Santa Alianza, ¿qué viene a ser esto? Esto no es otra cosa que una alianza militar, no te olvides, conformada por qué países? Conformada por el RAP. ¿Qué significa RAP? ¿Recuerdas? ¿Me puedes decir qué significa RAP? A ver, dímelo, muy bien, Silvia. Ya, vamos, dime. Rusia, sigue. Austria y Prusia, no te olvides. Rusia, Austria y Prusia. Así es, estos tres estados conformaron la Santa Alianza. No te olvides, ¿ah? Profe, ¿son tres? Sí, tres estados, así es. Ahora, te podrían preguntar, por ejemplo, ¿quién fue el estado promotor de todo esto? ¿Quién fue el promotor de esto? Una respuesta sería el zar Alejandro I. Alejandro I de Romanov. No te vayas a olvidar de esto. El zar Alejandro I de Romanov. Ese es un punto que siempre viene, por ejemplo. Ahora, si te preguntan por qué se llama Santa Alianza, bueno, la palabra santa, ¿no? Hay que entenderlo como lo siguiente. Esto fue una alianza conformada por estados cristianos. Por ejemplo, mira, Rusia, cristianos ortodoxos. Austria, cristianos católicos. Prusia, cristianos luteranos, protestantes. ¿Me estás entendiendo? Y segundo, ¿qué de común tienen estas tres? ¿Qué tipo de gobierno tienen, chicos? A ver, dime, ¿qué tipo de gobierno tienen estas tres? A ver, ayúdame. ¿Qué tipo de gobierno? Monarquías absolutistas, no te olvides.
Monarquías absolutistas. No me digas simplemente monarquía. ¿Por qué? Porque el tipo de gobierno no es cualquier monarquía, es una monarquía absolutista. Si no, ¿por qué no estaría aquí Inglaterra? Recuerda, si también es una monarquía. Porque los ingleses, ¿qué tipo de monarquía tienen? A ver, dime, ¿qué tipo de monarquía tienen los ingleses? Una monarquía constitucional. Por ese motivo, muy bien Sánchez, por ese motivo, Esther, los ingleses no forman parte de esta alianza. ¿Ven? Es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué tal? Hasta ahí, ¿tienes alguna duda, una consulta, alguna pregunta? A ver, a ver. ¿Qué ahora dice no? Ya, ok. Ya, ¿todo bien? Ok, listo, gente, muy bien. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ahora, te pueden preguntar también cuál es el objetivo de crear una santa alianza. El objetivo sería defender, defender las monarquías absolutistas. Así es, defender las monarquías absolutistas. ¿Ya? Ese es uno. Ojo, defender las monarquías absolutistas. Y acabar con qué? Acabar con los movimientos liberales, con los movimientos liberales. Profe, no entiendo. Cuando yo hablo de movimientos liberales, vienen a ser movimientos sociales que buscan reivindicar qué cosa, los derechos de la población. Lo que buscan es reivindicar los derechos del pueblo. Y obviamente esto va en contra del absolutismo. Profe, entonces, movimientos liberales son enemigos del absolutismo. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué está pasando en ese tiempo, por ejemplo, en América del Sur? ¿Qué está pasando? Profe, independencia, se está promoviendo y gestando la independencia. Sí. La corriente libertadora del norte, de Bolívar, tiene mucho accionar. Yo tengo una pregunta. Si yo llamo corriente libertadora, ¿ese movimiento es un movimiento liberal o no? A ver, piénsame. ¿Sí o no? Profe, sí, hasta el nombre es libertadora, obvio. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿La corriente libertadora del norte busca defender, mejor dicho, busca lastimar, atacar el absolutismo español o no? Dime, ¿sí o no? Claro que sí, obvio, obvio, claro que sí. Profe, ¿y entonces la Santa Alianza planeó atacar Sudamérica? Claro que sí. La Santa Alianza planeó atacar América del Sur. Pero pero hubo un país de América del Norte que interviene, que Estados Unidos, así es, dice, así es, Estados Unidos, con su famosa doctrina Monroe. Esta es la famosa doctrina Monroe. No te vayas a olvidar, la doctrina Monroe es promovida por los Estados Unidos. Pregunta, ¿qué nos dice la doctrina Monroe? ¿Cuál es el objetivo? El presidente James Monroe de los Estados Unidos busca rechazar la intervención. El objetivo es evitar, vamos a poner por aquí, evitar la intervención, ojo con esto, evitar la intervención de qué? De la Santa Alianza o de los estados europeos. Vamos a poner aquí Santa Alianza, de la Santa Alianza en América. En América. Profe, y lo lograron, obvio, porque imagínate si Estados Unidos no hubiera intervenido, si Estados Unidos no se hubiera metido aquí. La Santa Alianza hubiera venido, hubiera acabado con la corriente libertadora del norte de Bolívar y nosotros no hubiéramos logrado la independencia en 1824. Ahora, ¿cuál es la frase? Porque eso también hasta esto te puede venir. ¿Cuál es la frase? La frase es América, América para los americanos. Para los americanos. Ojo, América para los americanos. Así es, América para los americanos. O sea, prácticamente Estados Unidos sabe lo que hace.
Le dice, en América ustedes no se metan, en América mando yo. Así es, eso es lo que dice. Incluso hay caricaturas sobre esto. Hay una caricatura donde aparece un león en los límites de América. El león tiene la cabeza del tío Sam. El tío Sam es la caricatura que representa en los Estados Unidos. Y el león los está viendo a los líderes europeos que quieren cruzar América y prácticamente está diciendo que deben cruzar y los devoran. ¿Me estás entendiendo? Esa es una política de Estados Unidos en contra de la intervención europea. Hay otra caricatura en internet sobre la doctrina Monroe donde se ve un gallinero. ¿Ya? Disculpen a los de la olla. Miren, por ahí hay muchas gallinas que tienen los colores de las banderas de los países de América. Nicaragua, Cuba, México, Perú, Colombia. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Ahí está, así están las gallinas. Y de pronto, afuera del gallinero, hay unos animales que están tratando de devorarse a las gallinas. ¿Quiénes son? Lobos, osos. El oso, por ejemplo, representa a Rusia, ¿me estás entendiendo? Y están queriendo atacar a estas gallinas. Pero de ahí, del corral de la gallina, sale un gallo gigante, en ese momento, con el color de la bandera de los Estados Unidos, y el gallo los mira a estas bestias, como quien dice, en este gallinero mando yo, aquí no se mete. Así es, ¿ya? Así es. Uh-huh. Uh-huh. Ya, a ver, ¿qué tal muchachos? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? A ver, por aquí me dice, Chichita, el audio se corta a veces. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿todo bien? ¿Sí me escuchan? De repente son problemas en Movistar, en tu casa, dice. De repente, ¿ah? ¿Todo bien, chicos, los demás? Sí, todo bien. ¿Ya ves? Vamos a ir marcando entonces. ¿Sí? ¿Usted no me escucha? ¿Se escucha, chicos? La batería de repente, ¿no? Gracias. Hola, muchachos, ¿me escuchan? Ahora, más o menos, ¿cómo que más o menos? Ahora sí, sí. Muy bien, a ver. Karen. Sí, María. Sí, ok, muy bien, Lisette, muy bien. Ya, les decía, chicos, que hasta aquí terminamos el primer tema, así que vamos a dar respuestas a esta primera parte, ¿ya? A ver, uno, mira lo que dice. Luego del Congreso de Viena de 1815, se instauró un nuevo orden político en Europa. En ese contexto surgieron ideologías que buscaban preservar el antiguo régimen frente a los cambios sociales generados por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. ¿Cuál fue un principio clave del conservadurismo en la restauración europea? Fácil. ¿Te acuerdas cuál era ese principio importante? Acá lo hemos visto. ¿Cómo se llama ese principio? Legitimidad. ¿Quién es el legítimo gobernante elegido por Dios? El rey, por lo tanto, él debe gobernar. ¿Cuál sería tu clave en la 1 entonces? La C, pues, obvio. Espera un ratito, chicos, espera un ratito, no manden nada. Profesor, no recuerdo bien para explicarme qué pasa en América en ese tiempo, donde la Santa Alianza quiso intervenir. ¿Cómo no lo recuerdo bien? Claro, lo acabé de explicar. Gracias, chicos. Mira, ¿sabes? No te preocupes. ¿Sabes lo que pasó? Una de las cosas que ocurre en ese tiempo, ¿sabes cuál es? En América estaba pasando la corriente libertadora del norte, no te olvides, la del norte. Así es. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Oye, entonces marcamos en la 1 la C, ¿sí o no? Claro, muy bien, Lisette, muy bien, Silvia, muy bien, Clara. El restablecimiento de qué? Del orden monárquico absolutista. Así es. Muy bien, ahora nos vamos a la pregunta número 2. Secularización, Belinda, significa quitarte o apropiarte de algo que no es tuyo. Eso se llama secularizar, quitarle algo. Número 2, dice,
Tras la caída del Imperio Napoleónico, las potencias europeas impulsaron una ideología que buscaba frenar la expansión de los ideales revolucionarios mediante la exaltación del orden, la tradición y la jerarquía. En este contexto, ciertos elementos culturales e institucionales adquirieron un rol central en la legitimación del poder. ¿Qué función cumplió la religión dentro de la ideología conservadora durante la restauración europea? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué función cumplió la religión dentro de la ideología conservadora durante la restauración europea? Fácil. ¿Cuál sería? A ver, la 2 me dice la B, el medio para abolir el absolutismo. Si la idea era restaurar el absolutismo, no puedes marcarme la B. A ver, la A dice Rixe, Silvia dice la A. A ver, fue un fundamento moral del orden político restaurar. Obvio, claro que sí. Esa ideología conservadora, ¿por qué se llama conservadora? Los grupos conservadores en este tiempo, chicos, ¿sabes quiénes vienen a ser? ¿Sí? ¿Sabes quiénes vienen a ser? Son los nobles, vienen a ser el clero, y ellos que buscan defender el absolutismo, restaurar el absolutismo, a eso se les llama conservadores. Así es, Lisette, ya viene el castigo. Ya. Muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a la pregunta número 3. ¿Sí? A ver, dice, después del colapso del Imperio Napoleónico, las principales potencias europeas se reunieron para establecer un nuevo orden internacional que evitara futuras guerras. En este marco se consolidó un principio que buscaba mantener las relaciones estables y prevenir hegemonías. ¿Qué objetivos perseguía el principio de equilibrio de poder aplicado en el Congreso de Viena? Si lo que se busca es un equilibrio de poder, entonces lo que se busca es que ninguna potencia termine estando por encima de otra, ¿no? O sea, que no existe una potencia que domine otras. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Muy bien, Amalia, muy bien, Yanel, muy bien, Esther. La respuesta entonces sería la A, pues, evitar que una sola potencia dominara Europa. Así es, esa es tu clave. Muy bien, avión, muy bien, chicas, muy bien. Número 4, dice, la pregunta está al final. ¿Qué propósito tuvo el Tratado de la Santa Alianza dentro del sistema restaurador europeo? ¿Qué buscaba la Santa Alianza, chicos? Ahí está. Buscaba defender a las monarquías absolutistas y acabar con los movimientos liberales que pudieran dañarlas. Amalia dice la D, Esther dice la D, Yanel dice la D, Silvia dice, Yanel dice la A y Silvia dice la A. A ver, vamos a ver. La D, ¿qué dice? Organizar una federación militar absolutista entre las repúblicas. Pero chicos, ¿hay repúblicas absolutistas o son monarquías absolutistas? No son repúblicas. Caíste. Una república no puede ser llamada absolutista. Lo que existe, ¿qué cosa es? Lo que existe, ¿qué cosa viene a ser? Es monarquías, no te olvides. Entonces, ¿cómo viene a ser eso? La D es falsa, pues. La respuesta sería la A. Defender el orden monárquico basado en principios cristianos. Obvio. ¿Te acuerdas que te dije que eran cristianos? Cristianos católicos en Austria, cristianos luteranos en Prusia y cristianos protestantes, ortodoxos, discúlpame, en Rusia. Así es. Muy bien. Vámonos ahora con otro punto. Así es. Vámonos ahora con el punto número 5. Pregunta número 5. Dice, al final, ¿qué papel desempeñó el zar Alejandro I de Rusia en la formación de la Santa Alianza? A ver, ¿cuál es el papel del zar en la formación de la Santa Alianza, chicos? A ver, piénsalo. ¿Cuál sería tu respuesta? Acá está. El zar viene a ser el principal promotor. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Muy bien, Valentina, Amalia, Yanel, Rixe. Claro, defender o propuso el tratado para unir a las monarquías cristianas. Así es, Esther. Muy bien, avión.
Listo, vamos ahora con la número 6. Pregunta número 6. Nos dice, a ver, durante el periodo de la Restauración, nos dice, varios pensadores defendieron modelos sociales y políticos opuestos a los principios liberales surgidos en la Revolución Francesa. Algunos de ellos propusieron una vuelta a las formas tradicionales de autoridad para preservar el orden y la cohesión. En esta línea, ¿qué idea expresa mejor el pensamiento de Luis de Bonal sobre la autoridad tradicional? Uy, 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 a ver. ¿Sabe lo que decía este personaje? ¿Sabe lo que decía? Que la autoridad que una persona, en este caso el monarca, pueda tener, ¿sí? ¿Proviene de quién? De Dios. Así es, así es. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta ante esto? A ver, ¿cuál sería tu respuesta ante esto? Laicismo significa separado de la iglesia, Esther. ¿Cuál sería? Pues, la autoridad proviene de Dios y de la historia. Muy bien. ¿Por qué? Porque históricamente, quién ha sido el que ejerce el poder? El rey. Hay que seguir la tradición, hay que seguir esa tradición. Muy bien, eso es lo que dice. Número 7. A ver, a ver, a ver. Ya. Muy bien, vámonos ahora entonces a ver otro punto, otro punto. Ya tenemos otro tema. Muy bien, otro temita. Profe, ¿cuál es el tema que vamos a ver ahora? El tema viene a ser revoluciones liberales. Ojo con ese tema, ojo con ese tema. Profe, ¿es un tema fijo? Sí, así que ya sabes, ¿ah? Atento, atento, ¿ya? Revoluciones liberales. Lo primero que tienes que saber es en qué años ocurrieron. 1830 y 1848. Esos son los 2 años. Así es. Sí, Amalia. Sí, así es. Estas son las reales fijas. Obvio. Este tema, te apuesto que va a venir en el examen ahora. Sí, ahora, profe, faltan 37 días. 36, hijo. 36 días. ¿Ya? Ahora, escúchame. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Lisette? ¿Por qué no, Kiara? ¿Por qué? Ujú. Ok, María. Primera participación has tenido, María. Gracias, María. Mayli. No, profe. Rosa, disculpen. ¿Cuál era la 6? Ayuden, por favor, a su compañera. Gracias. Muy bien. No cuenten los días. Ok. No me lo recuerdo. Pero es bonito contar. Es bonito. Muy bien. Si pueden, bueno, vamos a colocar ahora. Vamos a colocar, mira. Primero, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo, chicos? Chichita, cuando cuentas se pasa rápido. Sí, y tú quieres que el tiempo avance lento, entonces, ¿no? Muy bien. A ver, ya, ok, muy bien, chicos. Ahora, te hago una pregunta solo porque me has caído en gracia. Mira, 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 mira. Ujú. Claro, Esther, el liberalismo es una ideología burguesa, burguesa. A ver, espérate un ratito. ¿Cómo se llamaba la ideología que nosotros habíamos visto aquí? Ujú. Aquí había una ideología, chicos. Para la restauración hay una ideología. ¿Sabes cómo se llama esa ideología? Se llama conservadurismo. Conservadurismo. ¿Y quiénes promovieron el conservadurismo? ¿Quiénes buscaban que el rey vuelva al poder? ¿Recuerdas? La nobleza feudal y el clero. ¿Ya? La nobleza feudal y el clero. En cambio, aquí la burguesía va a promover esta ideología. Es una ideología burguesa, ¿no? Que buscó la defensa de los derechos, de los derechos. Ahora, ¿qué derechos de los derechos, en este caso,
de los derechos ciudadanos. Ciudadanos. ¿Me puedes decir qué derechos son los que defendía entonces el liberalismo? Uno de esos derechos, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, el sufragio. ¿Sí? Sí, el derecho al sufragio. El derecho al voto, pues, a votar. ¿Qué más? Defendía también, por ejemplo, la libertad, entendiendo libertad en todo sentido. Estoy hablando de la libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad de crítica, no te vayas a olvidar. ¿Sí? También establecía la idea o defendía la idea de que de la igualdad ante la ley. Así es, que todos nacimos y con los mismos derechos. Eso es lo que establece. Muy bien, Lisette, excelente. También defendió la propiedad privada. Así es, defendió la propiedad privada. Así es, defiende la propiedad privada. Pero por otro lado, también tengo que decirte, muchachos, tengo que decirte algo, mira. Aquí se defiende la libertad de culto, también se puede entender la libertad de expresión, la libertad de opinión. No, esto es muy amplio, chicos. ¿Ah? Vamos a poner por aquí libertad de prensa, vamos a poner así, libertad religiosa, no te olvides, religiosa, libertad económica, libertad política, etcétera, ¿ya? Hay un montón. Pero por otro lado también se defendía la idea de la soberanía popular. Profe, ¿cómo es esto de la soberanía? Entregaba el poder al rey, según estas ideas del liberalismo. El poder que el rey tenía provenía de quién? Del pueblo, por eso se llama soberanía popular. Pero ¿qué decía el conservadurismo en la restauración monárquica? ¿Quién le entregaba el poder al rey para gobernar? El rey había sido elegido por quien, por Dios. ¿Te acuerdas una idea del providencialismo? ¿Sí te acuerdas de eso, no? Claro, Esther, muy bien Sánchez, muy bien Rixer, muy bien, excelente. Y por otro lado, también se defiende la idea de la separación de poderes. ¿Qué significa eso? Que el poder no debe estar concentrado en una sola persona, que el poder debe estar dividido y los poderes deben ser equilibrados. Eso es lo que dice el liberalismo. ¿Ya entendiste lo que es el liberalismo, gente? ¿Ya entendiste? ¿Sí o no? A ver, dime, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, ok, muy bien. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver entonces la historia. Vamos a ver la historia francesa. En primer lugar, quiero que me digas qué tipo de gobierno tenía Francia. A ver, ¿qué tipo de gobierno tenía Francia? Francia tenía una monarquía absolutista. ¿Te acuerdas? Una vez que Napoleón lo vencieron en 1815, desde 1815 hasta 1830, Francia ha tenido nuevamente un gobierno absolutista. ¿Tú te acuerdas cuando Napoleón lo derrotaron? ¿Quién asumió el trono de Francia? ¿Cómo se llama ese rey de Francia? ¿Te acuerdas? A ver, ayúdame. ¿Cómo se llama ese rey de Francia? Excelente, Lisette. Muy bien por ahí, Sánchez. Muy bien, María. Pon el número, por favor. Muy bien, claro. Sería Luis XVIII. ¿Estamos bien? Y muere, asume el trono Carlos X. Acuérdate, Carlos X. Los dos pertenecían a la misma familia. ¿Me puedes decir a qué familia pertenecían ellos? A la llamada familia o dinastía Borbón. ¿Te acuerdas? Borbón. Así es. Profe, el principio de legitimidad es lo mismo, es como la evolución del providencialismo, Esther, pero bajo una justificación legal, ¿no? Bajo una ley. Así es. Así es. Pero es lo mismo, en la práctica es lo mismo. Muy bien, Kiara. Excelente, muy bien, Silvia. Ahora, vamos a hablar del reinado de quién? De Carlos X. Carlos X, ¿saben lo que aplicó? Durante su gobierno aplicó el llamado terror blanco. Profe,
¿Cómo es esto del terror blanco? Te explico. Se llama blanco porque lo ejerce a favor de la nobleza. El terror establecido a favor de la nobleza. Profe, ejemplo, mira, mira, ¿qué hizo? Tomó medidas de represión contra la burguesía. Ojo, contra la burguesía. Planteando de que por culpa de la burguesía se había desatado la revolución en Francia y que por culpa de la burguesía, se había obviamente dañado el orden legítimo que existía en Europa, o sea, se había dañado el absolutismo. ¿Y qué es lo que van a hacer con los burgueses? Carlos X, ¿sabe lo que hizo? Terminó capturando, encarcelando, deportando, expropiando bienes a la burguesía. Imagínate, le terminó quitando sus negocios, le terminó quitando los bancos a la burguesía. Todo eso ocurrió en ese tiempo. Profe, una pregunta, profe. ¿Y hizo algo más? Sí, muchachos. ¿Sabe lo que hizo? Dio unas ordenanzas, unas leyes en julio. ¿Qué? Sí, decretó unas ordenanzas. Vamos a poner por aquí. Decretó las llamadas ordenanzas. Ordenanzas. De repente has escuchado las ordenanzas de Saint-Cloud, que se terminan estableciendo ¿en qué mes? En el mes de julio de 1830. Recuerdo esto como si fuera ayer, muchachos. Profe, ordenanza de julio, ¿pero qué establecía? Mira, con esto se eliminó, lo voy a poner amarillito, ¿eh? Se eliminó la libertad de prensa. Ojo, se eliminó la libertad de prensa. ¿Eso qué significa? Que ahora los medios de comunicación, los diarios, no pueden publicar nada en contra del gobierno de Carlos X. Hay un control del gobierno sobre lo que se publica en los medios de prensa. Se está vulnerando ese derecho. Lo voy a poner así, mira, porque esto me he soñado que te va a venir en el examen. Se eliminó la libertad de prensa y también una cámara del Parlamento. Así es. Profe, ¿el Parlamento es el Congreso? Sí. Era un Congreso o un Parlamento bicameral y una de las cámaras termina siendo disuelta. Esta fue la medida que generó el estallido de una revolución liberal en Francia, muchachos. La gente volvió a salir a las calles. Así como cuando tomaron la Bastilla, ¿te acuerdas? En 1789, igualito. La gente ahora vuelve a salir de las calles. Profe, ¿vuelve a salir de las calles? Sí. Y ahora, ¿cuántos días duró esta revolución, Chichita? ¿Cuántos días? Vamos a poner por aquí. Esta revolución, mira, es la revolución gloriosa, lo voy a poner con amarillo. Esto no es otra cosa que la revolución de 1830. Ojo, vamos a poner por aquí la revolución de 1830. Y son las tres jornadas gloriosas. Así es, tres jornadas gloriosas. Oye, cuando yo pongo el término jornadas, ¿a qué hago alusión, muchachos? ¿Qué es una jornada? Dime. Una jornada es un día de trabajo. ¿Cuántos días entonces fueron los de esta lucha? 3 días. ¿Cuáles son? Ni para que te olvides, 27, 28 y 29 de julio. ¿Me puedes decir un país sudamericano que estaba celebrando fiestas patrias en ese tiempo? ¿Cuál era? Dime, ¿cuál es ese país sudamericano que en ese tiempo estaba celebrando fiestas patrias? Justo el 28 de julio de 1830. ¿Quién? ¿Qué país?
No te leo. ¿Qué país? Obvio, Amalia, Perú. Imagínate, es imposible que tú te puedas olvidar de esto. Incluso hay un cuadro llamado La libertad guiando al pueblo. Es de un pintor llamado Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Profe, ¿qué aparece en esa pintura? La puedes buscar de repente. La libertad guiando al pueblo es una pintura donde aparece la diosa libertad en forma de una mujer mostrando sus senos, con una bandera de Francia en su mano derecha. Un niño tiene dos pistolas a su costado. Hay un hombre con sombrero y traje que tiene un arma. ¿Quién es? Es un burgués. Hay otro hombre que tiene una especie de mameluco, una especie de vestimenta de obrero. Es un obrero. ¿Quiénes salieron a la lucha? Gracias, Silvia. Gracias, chicos. Por favor, una reacción para su compañera Silvia por haber apoyado con esta imagen. Es la libertad guiando al pueblo. Esa imagen vino en el examen de admisión del año 2020. Lo recuerdo como si fuera ayer. Te decía qué significado tiene. Ahí ves a la diosa libertad, ¿no? Y ves que sectores de obreros y burgueses han dejado sus diferencias y han unido esfuerzos para acabar con este monarca absoluto llamado Carlos X. Así es. Muy bien. Reacciones, pero muy lentamente. 19 nada más han reaccionado. Qué mala. Así es, pues. Bueno, así es. Ya, bueno, mínimo 40, ¿no? Pero bueno. Así es, así es. Se quedó en 25. ¿Ves? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, ¿ya? A ver, muy bien. Silvia hace su esfuerzo y ustedes ni reaccionan, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de esta revolución? ¿Sabes cuáles son esas consecuencias? Digo 30 y se quedan en 29. Encima le quitas un corazón, ¿no? Muy bien, así es. ¿Ves? Muy bien. Ya, a ver, consecuencias, muchachos. Mira, primera consecuencia, ya al menos 31, ya, decentemente. Muy bien. Ya, ahora yo te hago una pregunta. Mira, consecuencias. Uy, se produce la caída de qué? La caída de la monarquía absolutista. ¿Qué? Sí, de la monarquía absolutista. Francia ya no va a tener este tipo de gobierno. Y segundo, ¿qué familia pierde el trono? Dime. A ver, los Borbón caen, son retirados del poder y Francia toma ¿qué tipo de gobierno? Francia va a tomar ¿qué tipo de gobierno ahora? Francia va a tener este tipo de gobierno, una monarquía constitucional. Constitucional. Chichita, donde el rey reina pero no gobierna, exacto, donde el parlamento tenga más poder. ¿Y qué familia asumirá ahora el trono? La familia Orleans. Así es, la familia Orleans, una familia no distinta a la Borbón. Ahora yo te hago una pregunta, chicos. Dime, ¿esta revolución trae otras consecuencias? Sí. Bélgica. ¿Te acuerdas qué había pasado con Bélgica? ¿Te acuerdas en la llamada conferencia o en el Congreso de Viena? ¿Qué había pasado? ¿Te acuerdas? Aquí está. Bélgica había pasado a incorporarse al reino de los Países Bajos, pero siguiendo la lucha de los franceses, la población en Bélgica, dirigida sobre todo por la burguesía, ¿qué hicieron? Se independizaron. Bélgica se independizó de los Países Bajos. Así es, de los Países Bajos. Sí, Bélgica se ha liberado. Por otro lado, también, Polonia Oriental, espérate, quiero que prestes mucha atención. Polonia Oriental. ¿Qué país había absorbido a Polonia Oriental? Dime, ¿qué país había absorbido a Polonia Oriental? Vamos, coméntame, tú puedes, dime. Rusia, muy bien, Kiara, excelente, claro. Polonia Oriental intentó, ¿qué cosa? Intentó independizarse de Rusia.
El emperador ruso aplastó este intento separatista. Así es. Todo eso es lo que genera la revolución liberal del año 30. Hasta aquí, mi gente, quiero que me digas, ¿estás entendiendo? ¿Se está entendiendo esta parte? Me preocupa, me preocupa. Ok, Kiara. Ok, Ajen, muy bien. Ya me está preocupando ya. ¿Los demás qué fue? Muy bien. Sí, ok, David, seguro. Voy a buscar un puente, creo. Ah, muy bien. Lisette, sí, sí, Lisette, segura, ¿no? Ya, no me vayas a fallar, ¿ah? Muy bien, ya. A ver, vamos ahora al punto número 3. Sí, al punto número 3. Ok, 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 muy bien. Mira, ¿qué tipo de gobierno ahora tiene Francia? Tú me has dicho, ¿qué tipo de gobierno? Una monarquía constitucional, constitucional o parlamentaria. Y este tipo de gobierno va a estar presente en Francia desde 1830 hasta 1848. Ahora, ayúdame, ¿qué familia es la que va a asumir el trono de Francia en ese contexto? Vamos, dime, ¿cuál es esa familia que va a asumir el gobierno de Francia en ese contexto? Dime. El rey viene a ser Luis Felipe I de Orleans. Sí, Luis Felipe I de Orleans, así es. A este personaje, ¿sabes cómo le llamaban? ¿Chichita? No, a él le llamaban el rey burgués. Así es, el rey burgués. ¿Rey burgués? Sí, o el llamado rey banquero. Rey banquero. Profe, ¿por qué rey burgués? Porque era aliado a qué grupo, chicos. Dime, ¿aliado a qué grupo? A ver, date cuenta. ¿A quién? A la burguesía. Pero hay dos grupos de burguesía. Está la gran burguesía y está la pequeña burguesía. ¿A quién es aliado él? ¿A la gran o a la pequeña burguesía? A ver, dime. Obvio, ¿quiénes son dueños de bancos? ¿La pequeña burguesía o la gran burguesía? La gran burguesía. No te olvides, él fue aliado de la gran burguesía, de la gran burguesía. Así es, aliado de la gran burguesía. Muy bien. A ver, lo que el pueblo había hecho es lo siguiente, lo habían colocado a Luis Felipe de Orleans como rey y cuando él terminara su gestión como monarca, el pueblo iba a llevar a cabo un sistema de votación para elegir al nuevo gobierno que iba a tener Francia. Eso es lo que se había establecido. Y aquí quiero que te concentres, ¿ah? El pueblo quería que una vez que muera el rey, no te olvides, una vez que muera el rey, se vote para elegir al siguiente gobernante. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? Eso es lo que pasó. Ahora, hay cosas que van a ocurrir durante su gobierno. Por ejemplo, hay una crisis agrícola. Sí, hay una crisis agrícola. Hay una plaga que arruina, por ejemplo, la producción de papa en Francia. Así es, muchachos. Dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno constitucional y un gobierno? Ninguno, Esther. El gobierno constitucional tiende a ser un gobierno liberal. Así es. Tiende a ser un gobierno de tipo liberal. Así es. ¿Me estás entendiendo? Ya. Ahora, yo te hago una pregunta. Mira, si yo hablo de una crisis agrícola y se arruina la producción de alimentos, esto trae otra consecuencia. ¿Pero qué consecuencia? ¿Sabes? Esto trae también un día el rey sale ante la prensa, ¿no? Y dice que cuando él deje el trono, la corona va a ser heredada por su hijo. Espérate un ratito, hay algo extraño, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Te acuerdas? El pueblo había decidido que una vez que el rey muera, el pueblo iba a votar para elegir al gobernante, ¿verdad? Pero el rey está intentando, ¿qué cosa? Establecer una monarquía que hereditaria, no te olvides. Profe, eso es una medida que está en contra de lo que el pueblo ha dicho. O sea, que estaba queriendo imponer ciertas medidas absolutistas. Sí, así es. Y al pueblo no le gustó esto. Vamos a poner por aquí, él intentó entonces
intentó establecer una monarquía, intentó establecer una monarquía sucesoria. Y ya, no te vayas a olvidar. La pregunta es, ¿con eso se está violando qué derecho del pueblo? Violentando qué derecho, dime. Quiero que me digas, ¿qué derecho? Exacto, Ajín, muy bien. El derecho al sufragio. El derecho al llamado sufragio. Muy bien, Esther. Excelente, Lisette. Muy bien. Excelente. El derecho al sufragio. Profe, al sufragio, sí. Voy a poner esto aquí de esta manera. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo yo hice algo parecido a esto en la pizarra? ¿Cuándo? Profe, fue cuando con las ordenanzas de julio del rey Carlos X se vulneró el derecho a la libertad de prensa y eso generó el estallido de la Revolución Liberal del 30. Sí, sí, Chucky. ¿Eso qué significa? Que vulnerando este derecho al sufragio, al voto, esto va a generar que el pueblo se canse y estalle la Revolución Liberal del año 48. ¿Me estás entendiendo? Pero el rey se las sabía todas, chicos. Profe, el rey sabe que el pueblo se va a organizar. ¿Y sabe lo que hace el rey? Prohíbe o trata de prohibir cierto tipo de reuniones para evitar que el pueblo se rebele contra su gobierno. Profe, por ejemplo, ¿qué tipo de reuniones se terminan prohibiendo? Chucky, ¿sabes lo que se termina prohibiendo? La libertad de qué? La libertad de reunión, la libertad de convocatoria. La gente, por ejemplo, no podía ir a las plazas, ¿no? A los parques, que eran los lugares donde más se van a organizar. Si no, profe, ¿dónde? La gente no podía ni siquiera andar en la calle de grupo de 3. ¿Me estás entendiendo? Vamos a poner por aquí. Entonces, se prohibió las reuniones. Se prohibió las reuniones. Hasta que la burguesía le dice, Su Majestad, pero al menos deje que la gente participe en los banquetes. Los banquetes eran una costumbre medieval, chicos, donde la población solía reunirse alrededor de una especie de mesa, compartiendo varios tipos de comida, lo que se llama el buffet, ¿entiendes? Y todo esto se le celebraba a la salud de quién, del rey. ¿Qué crees? Esos buffets, esos banquetes de esta época se convirtieron en qué? En centros de organización, ¿no? Para la conspiración contra la monarquía. En pocas palabras, los banquetes de Francia de ese tiempo eran como las polladas del centro de Lima en los años 90, en el gobierno de Fujimori. No sé si te acuerdas. ¿De qué? Claro, ¿no te acuerdas que el Grupo Colina, un grupo especializado del gobierno de Fujimori, intervino en una pollada en Barrios Altos, supuestamente porque ahí Sendero Luminoso estaba planeando atacar al aparato de gobierno central? ¿Te acuerdas o no? Sí, profe, dicen que se confundió de pollada. Bueno, sí, pero ¿me entiendes? Ahora entienden la relación que estoy haciendo, ese ejemplo entre lo que viene a ser una reunión común de Lima, de tu país, tu ciudad, con lo que fueron los banquetes en ese tiempo. Mientras comían, la gente se pasaba papelitos, ¿no? Y se organizaba la revuelta. Y así se demoró, pero se logró. Participaron pequeña burguesía, obreros y algunos estudiantes universitarios. Ojo, los estudiantes universitarios también estuvieron en la Revolución Liberal de los años 30. Pero no sigo mejor diciendo estudiantes universitarios porque puede causar daño a alguno de ustedes. Mejor veamos cómo es esto de la revolución del año 48. Así que veamos esto por acá. ¿Ya? Vamos a ver por acá. O sea, primero te ríes y luego pones esa cara. Ok, entiendo. Muy bien. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Se da la revolución de 1800. ¿Estamos bien? Así es. Profe, ¿qué mes? El mes del amor.
aunque tú ya no crees en eso, pero bueno, ¿en qué mes se dio? No te olvides, esto se da en febrero. Así es, así es, así es. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Prohibir las reuniones, algo parecido a la revolución de antes, que aunque estas también son revoluciones liberales. Me la huelo, Lisette, muy bien. Creo que te conozco un poco, muy bien. Ya, ahora, yo te hago una pregunta, mira. Cuando hablo yo de la revolución del año 48, en febrero, es importante señalar lo siguiente. Profe, que es importante, chicos, es importante señalar que la revolución del año 48 trae consecuencias. Y eso es lo que te va a preguntar la universidad. ¿Qué consecuencias trae? La gente logró destronar a Luis Felipe, que salvó su vida por poco, casi los matan. Agarraron el trono real, el trono del rey, y lo quemaron. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa que agarren el trono y lo terminen quemando? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa? Como si el pueblo agarrara y esto fuera el trono, imagínate, y lo terminan quemando. ¿Qué significa eso? Dime, ¿qué significa eso? Que ya no queremos más que rey. Abajo la monarquía, sea absolutista, sea constitucional, no sirve, ya no queremos al rey. Entonces, ¿qué tipo de gobierno estaba buscando Francia en este momento? Dime. Claro, Lisset, ya no quieren al rey, quieren rey. Así es, Lisset, ya no más, muy bien, Agen, excelente, la república, Lisset, no me meta floro, muy bien, Karen, república. Claro, otro tipo de gobierno constitucional, ¿cuál? La república. Así que mira lo que pasó entonces. Vamos a poner, ¿qué pasó? Tú me has dicho, ¿ah? Se eliminó, ¿qué cosa? Se eliminó la monarquía, y se formó, ¿qué cosa? Se formó una segunda república. ¿Por qué digo segunda república? Porque la semana anterior nosotros en el tema Revolución Francesa vimos cómo se formaba la primera república de Francia. No te vayas a olvidar. Así es. Hasta ahí, ¿cómo vas? A ver, coméntame. Coméntame. Háblame. ¿Mucha info? Bien, Chichita dice muy bien, ok. Todo bien, profe, ok, muy bien. Ya está. Muy bien. Entonces, podemos seguir, pues, podemos seguir. Otra consecuencia. Francia, como que ya volaste. No te pases, por favor, no me hagas eso, ¿ah? Profe, una pregunta. Si ha estallado la revolución en Francia, aquí en el año 30 Francia estalló la revolución y en otros lugares se expandió movimientos revolucionarios, sí. Aquí también o no, sí. Se va a terminar generando en otras partes de Europa la primavera de los pueblos. Se produjo, entonces vamos a poner por aquí, la primavera de los pueblos, la primavera de los pueblos. Es decir, el despertar de la población frente al absolutismo. Por ejemplo, ¿en qué lugar? Por ejemplo, en Italia. Sí, en Italia. Un hombre llamado Giuseppe Mazzini forma un grupo, los Camisas Rojas. Es importante tener en cuenta. O la Joven Italia, disculpa, un movimiento llamado la Joven Italia, que va a buscar poco a poco sembrar unas ideas nacionalistas. Sí, el nacionalismo va de la mano aquí, pero vamos a este último punto para poder entender qué es lo que está pasando. A ver, mira, se establece, chicos, se establece nuevamente un gobierno en Francia. Esta sería la Segunda República Francesa. La Segunda República Francesa. Francesa. Tú puedes, ya falta poco ya. Ya voy a terminar. Mira, aguanta, mira.
1848 hasta 1852. Así es. No, no es lo mismo, Lisette, pero hay algo en común que tienen, el amor por la patria. Ahorita vamos a ver eso. El gobierno estuvo en manos de quién? De Alfonso de Lamartine. Lamartine. Él tenía un ministro socialista que se llamaba Luis Blanc, chicos. Durante su gobierno se estableció la creación de los talleres nacionales, Es decir, eran centros donde le otorgaban a los obreros un lugar para trabajar. Les daban chamba, chicos. Ante la crisis económica, muchas empresas, muchos centros de trabajo, muchos talleres quebraron. Pero cuando le otorgas al pueblo talleres nacionales, le estás dando chamba, le estás dando dinero, le estás dando la oportunidad de nuevamente tener una economía próspera. Pero había algo que no les daban al pueblo. El obrero quería trabajo, así es. Pero ¿qué buscaba tanto la burguesía como también el obrero en el año 48? Buscaban el derecho ¿a qué? Al voto. Ellos querían un voto universal masculino. Antes existía un sistema de voto, pero voto censitario, excluyente, donde solamente votaba aquellos que tengan más dinero, más ingresos o propiedades, donde el obrero no votaba. Y chicos, lamentablemente el voto siguió siendo excluyente. Entonces, ante esto, ¿qué pasó? Ante esto, los obreros terminan protestando contra el gobierno de Lamartine. Y Lamartine dice, si ustedes siguen protestando, voy a eliminar los talleres nacionales. Y al final terminan siendo eliminados. Los obreros decidieron, ¿qué cosa? Decidieron empezar una nueva revolución. Y estalló la revolución de junio de 1848. Una revolución dirigida ¿por quién? Por obreros. Pero ¿sabes qué pasó? El ejército de Francia, sí, el ejército francés terminó aplastando esta revuelta. El ejército acaba esto. Profe, una pregunta. ¿Y quién dirigía el ejército? El ejército lo dirigía un joven general llamado Luis Bonaparte. ¿Y quién tomará el poder ahora? El gobierno de Luis Bonaparte. Así es. ¿Te suena ese apellido? Profe, es como si fuera ¿qué? ¿Napoleón? Sí, es el sobrino de Napoleón, muchachos. Personaje que estableció, recuerda, durante este tiempo se estableció un voto universal, pero masculino, ¿me entiendes? Un voto universal masculino, como una gran reforma. Pero chicos, todo el mundo comparaba a Luis Bonaparte con su tío. Tú eres presidente, tu tío es emperador. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pues si tanto quieren o extrañan un imperio y extrañan a mi tío, pues voy a crear un nuevo imperio. Creó el segundo imperio napoleónico en el 52 y se hizo llamar Napoleón III. Así es. Pero eso ya es otra historia. Así es. Pero, profe, una pregunta. ¿Y en este contexto también hay otra ideología burguesa? Sí, hay una ideología burguesa, chicos, que se está difundiendo en ese tiempo. ¿Sabes cómo se llama? El nacionalismo. Apúntame eso. El nacionalismo es una ideología que dice que los pueblos que compartan, escúchame, que los pueblos que compartan el mismo idioma, el mismo pasado histórico, las mismas costumbres, ¿sí? Y deben crear un solo país para ellos. Y así, bajo el nacionalismo, van apareciendo en este contexto también movimientos dirigidos por la burguesía que van a buscar crear, unificar varios pequeños reinos y crear estados. ¿Sabes dónde fue fuerte el nacionalismo? En Italia, donde de los 7 reinos que estaban en Italia, 6 buscaron unirse. 6, no te olvides. Y se unificó Italia unos años después. ¿Sabes dónde también fue fuerte? En la Confederación Germánica. Yo te dije, eran 39 estados. El estado de Prusia o el reino de Prusia va a buscar unir a todos los estados, pero Austria se va a oponer. Al final, 38 de esos 39 estados se van a unir y van a hacer ¿qué país? Alemania. Así es, dice. Pero eso será otra historia.
Muchísimas gracias por haberme prestado atención. ¿Tienen alguna duda? Si no, pasamos a ver las preguntas, ¿ya? A ver, Esther nos dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno constitucional y una? Lo que pasa es que un gobierno constitucional, Esther, es un gobierno que respeta las leyes de la Constitución. En una república existe una Constitución, pero también existe otro tipo de gobierno constitucional que es una monarquía constitucional, porque también ahí se busca respetar la Constitución. Así es. No son sinónimos, ¿no? Se puede decir que hay varios tipos de gobiernos constitucionales. Así es. Ok, gracias, Lisette. Muy bien. Ok, dime, Esther. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a la pregunta. Vamos, ¿estamos en qué pregunta, chicos? A ver, ayúdenme. ¿En qué número estamos? La pregunta número 7, ¿no? Muy bien, gracias, Karen. Muy bien. Dice, en el siglo XIX, los cambios políticos derivados de la caída del absolutismo impulsaron nuevas ideas sobre la organización del poder, el rol del individuo en la sociedad y la legitimidad del Estado. En este contexto, surgieron distintas doctrinas que redefinieron las relaciones entre los gobernantes y gobernados. Al respecto, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa un principio esencial del liberalismo político? Uy, liberalismo político, aquí está lo que busca. De nada, Esther, no te preocupes. Dime, ¿qué busca defender el sufragio, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, la soberanía, la separación de poderes? ¿Cuál es tu respuesta entonces? Habla. Muy bien, Lisette, excelente, agente. Claro, la respuesta sin dudarlo, chicos, sería la A, la defensa de la soberanía popular y del equilibrio institucional, del equilibrio de poderes. ¿Te acuerdas? Los poderes tienen que estar separados, pero equilibrados. Así es. Muy bien, nos vamos con la número 8. Mira, dice, a lo largo del siglo XIX, los procesos de unificación nacional en Europa respondieron a complejos intereses políticos e ideológicos. En regiones fragmentadas como Italia, Alemania, los movimientos nacionalistas se entrelazaron con aspiraciones liberales, aunque no siempre compartieron los mismos objetivos ni métodos de acción. En este sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe adecuadamente la relación entre el liberalismo y nacionalismo en las unificaciones alemana e italiana? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? El liberalismo y el nacionalismo van de la mano, porque ambos son ideologías burguesas en el siglo XIX, no te olvides. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, ¿qué marcaría? La C. A ver, ambos movimientos promovieron imperios multinacionales. No, multinacionales, no. En vez de estados nacionales, no, al revés. En vez de imperios multinacionales, querían estados nacionales. Querían unir todo en un solo estado, no en una sola nación, más no varias naciones. La respuesta sería la E. El nacionalismo va a ser aprovechado por las élites que desplazaron ideales liberales iniciales. O sea, chicos, los mismos que en algún momento van a impulsar estas ideas, también lo van a hacer con el nacionalismo. ¿Cuál es la clave? La E. Muy bien, excelente, Lisette. Muy bien, por ahí, Silvia. 9, mira lo que dice. La pregunta está al final. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una consecuencia política directa del triunfo del liberalismo moderado tras la Revolución de 1830 en Francia? A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja una consecuencia política directa del triunfo del liberalismo moderado tras la Revolución del 30 en Francia? A ver, ¿cuál sería? Aquí está, mira, consecuencias de la Revolución del 30, la caída del absolutismo y la formación de una monarquía constitucional. ¿Cuál sería tu clave entonces? A ver, dice por ahí la D. ¿Se suprimieron por completo los privilegios de la nobleza hereditaria tradicional? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué crees que también pusieron un rey después? No es esa. ¿Cuál sería la clave entonces?
Ya, muy bien, Kiara, muy bien, Esther. La A, pues mejor. Se consolidó una monarquía constitucional dirigida por la alta burguesía. Recuerda, Luis Felipe era aliado a la alta o gran burguesía. Claro que sí. Verdadero, muy bien. La A es la respuesta. Muy bien, número 10 dice, en el contexto de las tensiones políticas que atravesó Francia, durante el siglo XIX se promulgaron decretos que restringieron derechos y alteraron la representación legislativa. Estas medidas provocaron un rechazo generalizado y desencadenaron un levantamiento popular. Y dice, en este sentido, que establecían las disposiciones conocidas como las ordenanzas de Polignac. Polignac es el ministro de Carlos X que da esas ordenanzas en julio. Aquí está. Las ordenanzas de julio que buscaban eliminar la libertad de prensa y eliminar una cámara del Parlamento. ¿Cuál es la clave entonces en la número 10, gente? A ver, muy bien, Esther. Esther dice, ya, ok. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál sería la clave? ¿La E, sí o no? Claro, restringir la libertad de prensa y disolver la Cámara de Diputados. Muy bien, Lisette. Excelente. Clave, enano. Muy bien, número 11. Mira lo que nos dice la número 11. A mediados del siglo XIX, Francia atravesaba una etapa de descontento generalizado, la desigualdad social, la exclusión política y la falta de reformas genuinas generaron un clima de tensión que se agravó con el desempleo y el encarecimiento de productos básicos, factores que activaron la movilización popular. ¿Qué sector social tuvo una participación destacada en el estallido de la Revolución de 1848 en Francia? A ver, si estalla la revolución de 1848 en Francia, ¿esto qué trae como consecuencia? ¿Quiénes participaron en la revolución del 48? La pequeña burguesía, no la gran burguesía o la alta burguesía, porque eran aliados a Luis Felipe. Era la pequeña burguesía y ¿quién? Los obreros, no te olvides, que buscaban empleo y que buscaban derecho al voto. ¿Cuál es la clave entonces? A ver, Kiara dice la C. Claro, los obreros urbanos afectados por la crisis laboral y la carencia de alimentos ante la crisis agrícola. Claro, la clave, muy bien, Lisette, sería la C. Muy bien, por ahí, Kiara, ya está. En la número 12 nos dice, chicos, respecto a las afirmaciones sobre la revolución del 48, es correcto, dice. Uno, la crisis económica y el descontento de la monarquía de Luis Felipe fueron antecedentes a la revolución, verdadero. Dos, el pretexto inmediato fue la prohibición de banquetes, claro, como se prohíben los banquetes, esto genera el estallido de la revolución. Tres, uno de los principales acontecimientos fue la abdicación de Luis Felipe y la proclamación de la Segunda República, claro. Luis Felipe es destronado y se forma la Segunda República, verdadero. Clave, dedo, ¿verdad? Muy bien. Y por ahí la 13 dice, ¿qué papel desempeñaron las ideas liberales y nacionalistas en las revoluciones europeas de 1830 y el 48? Hay que tener en cuenta de que estas ideas van a inspirar dos cosas, van a fortalecer el civismo, ¿no? La defensa de los derechos de los ciudadanos, pero también la unidad nacional, este sentimiento, chicos. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, claro. La respuesta sería la B. Muy bien. En la número 14 es para que relaciones, dice Carlos X, ¿con qué lo relacionas? Te hablan de la revolución del 30. Carlos X abdicó y fue el destierro después del estallido de la revolución en París. Muy bien, uno con C. Dos, Luis Felipe de Orleans. ¿Quién es él? El rey que asumió el poder bajo una monarquía constitucional. 2B. Si es 1C y 2B, ya tienes tu respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es? La A, pues muy bien. Y en la última pregunta nos dicen, ¿qué hecho sirvió como pretexto inmediato para el estallido de la revolución del 48? Yo lo subrayé de color azul. ¿Qué te dije? ¿Cuál es el pretexto para que el pueblo ponga fin a este tipo de gobierno monárquico constitucional? La vulneración a qué derecho? Al derecho del sufragio. Y también recuerda eso, busca la imposición de una monarquía hereditaria. ¿Cuál es tu clave? A ver. Muy bien, claro. La respuesta sería la C. Muy bien, chicos, con eso estaremos terminando nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Miss, por ahí no veo un enunciado. Alguien está preguntando, creo. A ver, por favor. Un ratito, chicos. A ver.
Entonces la pregunta 12 en el enunciado 4 no estaría mal. A ver, 12, enunciado 4. Claro, el enunciado 4 está mal. Claro, porque no concluye con la llegada de Napoleón III al poder. Por eso la clave es 1, 2 y 3. Así es que era. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Gracias.